Hola, mi nombre es Maylen Sostenis Castro, soy estudiante de fisioterapia y en este video les voy a hablar sobre el vendaje neuromuscular y el vendaje funcional. El vendaje neuromuscular, o también conocido como kinesiotaping, es una técnica de vendaje con fines terapéuticos. Consiste en cintas de algodón con un adhesivo acrílico que se utilizan con la intención de tratar diferentes patologías. En este vendaje está basado en una dirección, en el porcentaje de tensión a la que esté sometida la venda y el tipo de corte que se le proporcione, es decir, ya sea en X, Y, Y, etc. Entre sus fines terapéuticos está la disminución del dolor, la corrección postural, drenaje linfático y biomecánicamente. El vendaje funcional es una conocida técnica de inmovilidad parcial que se utiliza para tratar diferentes lesiones, principalmente musculares, ligamentosas y tendinosas. Se dice que es parcial porque limita de forma selectiva el movimiento donde aparece el dolor o hacia donde empeora, pero por el contrario, permite el resto de los movimientos. Es de mucha utilidad, principalmente en deporte, y por esta razón es muy importante saber muy bien la anatomía y la biomecánica para colocarlo de manera correcta. Vendaje neuromuscular. En este video les voy a enseñar a cómo realizar un vendaje neuromuscular para diafragma, para escoliosis, para esguince de tobillo y para drenaje linfático, que en este caso será la zona dorsal del pie. Los materiales a utilizar son los siguientes: cinta kinesiotape, de preferencia en rollo, ya que existen varias marcas que lo venden precortado, sin embargo siento que pierden su tensión. Tijeras con buen filo para que puedan cortar correctamente la cinta sin dejar hilacha, y torundas con alcohol. Principios básicos para colocar un correcto vendaje neuromuscular. 1. Zona depilada. La zona a tratar debe de estar previamente depilada, ya que si lo hacemos en el momento corremos el riesgo de generar alguna lesión o irritación en la piel del paciente. 2. Limpieza de la piel. Con las torundas y el alcohol vamos a limpiar previamente la piel antes de colocar el vendaje. Es muy importante recordarle al paciente que venga sin crema, sin alguna loción o alguna u otra sustancia. 3. Medir la zona a tratar. Una vez que tengamos el segmento a tratar, debemos de medir la cinta por todo el recorrido donde vamos a colocar la cinta, ya que en esta medición debemos de reducir de 3 a 5 centímetros con la finalidad de que al momento de colocar el vendaje y dependiendo de la tensión que se le proporcione, esta no nos quede tan larga. 4. Cortar los bordes. Es muy importante que en cada corte que realicemos, sea en X, en Y, en Y, etc., recortemos los bordes de forma circular con la finalidad de que en un futuro no se pueda desprender tan fácilmente y dure más tiempo. 5. Posición neutra. Cada que vayamos a colocar un vendaje neuromuscular, la posición correcta de inicio será en posición neutra. Vendaje neuromuscular para diafragma. Para esta técnica se utilizan dos cintas de kinesiotape en forma de I. 1. Con la primera cinta se coloca una base de aproximadamente 10 centímetros sin tensión por debajo de la apófisis sifoides y con el paciente en reposo. Posteriormente, el paciente levanta los brazos y realiza una inspiración profunda. Nosotros colocaremos el resto de la venda derecha al 80 o al 100% durante el recorrido del arco costal y se termina con un anclaje de 5 centímetros sin tensión. Asimismo, se repite el mismo paso pero ahora del lado izquierdo. 2. Con la segunda tira se coloca una base de 10 centímetros sin tensión en la parte central de la 12ª vértebra torácica. Posteriormente, se le pide al paciente que levante los brazos y realice una inspiración profunda para colocar el resto de las vendas derecha e izquierda en dirección hacia la 12ª costilla y se termina con un anclaje de 5 centímetros sin tensión en ambos lados. 3. Una vez que se haya terminado el vendaje, con el papel se frota por todo el recorrido para activar el pegamento.
Vendaje neuromuscular para escoliosis dorsal. Para esta técnica se utilizan cintas de kinesiotape en I y en Y. En este caso, el paciente presenta una escoliosis en la zona dorsal con una concavidad hacia la izquierda. Es importante recordar que cuando existe una escoliosis, del lado cóncavo hay que relajar la musculatura y del lado convexo hay que tonificarla. 1. Se coloca la tira en forma de I de aproximadamente 10 centímetros en el paravertebral izquierdo, colocando la base de 5 centímetros sin tensión en la parte inferior y posteriormente se direcciona hacia arriba con una tensión de 10 a 20% para relajar la musculatura. 2. Se coloca una tira en forma de I de aproximadamente 10 centímetros en paravertebral derecho, colocando la base de 5 centímetros sin tensión en la parte superior y posteriormente se direcciona hacia abajo, con una tensión de 10 a 20% para tonificar la musculatura. 3. Para corregir la postura, se coloca una tira en forma de Y que mida la distancia de los paravertebrales. Se coloca la base de 5 centímetros de forma horizontal en el paravertebral izquierdo y posteriormente una de las tiras se dirige hacia el paravertebral derecho en forma ascendente y la segunda tira se dirige también hacia paravertebral derecho pero en forma descendente. 4. Una vez que hayamos terminado el vendaje, con el papel del mismo se frota de todo el recorrido del vendaje para activar el pegamento. Es importante reconocer que si existen dos curvaturas, una superior y una inferior, en la parte inferior también se realizará la misma técnica. Sin embargo, tendremos que ver cuál es el lado de la concavidad y de la convexidad para realizar el tratamiento correcto. Vendaje neuromuscular para drenaje linfático. Para esta técnica se utiliza una cinta de tape cortada en I y precortada en forma de pulpo. 1. Se coloca la base de 5 centímetros de kinesiotape en forma horizontal y sin tensión por arriba del malleolo externo. Posteriormente se va colocando tira por tira y sin tensión en dirección caudal por todo el dorso del pie, dejando un espacio de 1 centímetro aproximadamente entre cada una de ellas. 2. Se coloca la base de 5 centímetros de kinesiotape sin tensión en el malleolo externo de forma horizontal. Se va colocando tira por tira sin tensión en dirección caudal por el dorso del pie, dejando un espacio de 1 centímetro aproximadamente entre ellas e interponiéndose sobre las primeras tiras, haciendo una especie de mallado. Y por último, con el papel que trae el kinesiotape, se va frotando en todo el recorrido del kinesiotape para activar el pegamento. Vendaje neuromuscular para esguince de tobillo. 1. Se coloca la base de 5 centímetros de kinesiotape sin tensión por arriba del malleolo interno. Posteriormente se genera una tensión del 80 al 100% y se direcciona de manera caudal pasando por la planta del pie hasta llegar al malleolo externo. Se termina con 5 centímetros de anclaje sin tensión. 2. Con una segunda tira de kinesiotape se coloca la base de 5 centímetros sin tensión sobre el malleolo interno. Posteriormente se genera una tensión del 100% y se direcciona hacia la parte posterior del tobillo, pasando por el tendón de Aquiles, malleolo externo, para fijar el ligamento peroneo astragalino. Desciende por la planta del pie hasta llegar al dorso del mismo. Se determina colocando 5 centímetros de anclaje sin tensión. Vendaje neuromuscular para esguince de tobillo. Para esta técnica se utilizan cintas de tape en forma de I. 1. Se coloca la base de 5 centímetros de kinesiotape sin tensión por arriba del malleolo interno. Posteriormente se genera una tensión del 80 al 100% y se direcciona de manera caudal pasando por la planta del pie hasta llegar al malleolo externo. Se termina con el anclaje de 5 centímetros sin tensión. 2. Con una segunda tira en forma de I de kinesiotape
se coloca la base de 5 centímetros sin tensión sobre el malleolo interno. Posteriormente se genera una tensión del 100% y se direcciona hacia la parte posterior del tobillo, pasando por el tendón de Aquiles, malleolo interno, descendiendo por la planta del pie hasta llegar al dorso del mismo. Se termina colocando el anclaje de 5 centímetros sin tensión y se frota con el papel por todo el recorrido del vendaje para activar el pegamento. Principios básicos para realizar un buen vendaje funcional. 1. Debes de colocar cinta taping en las zonas más susceptibles de la piel que puedan generar alguna lesión como irritación, es decir, en eminencias óseas o donde la cinta tape pegue en contacto directo con la piel. 2. Para realizar un vendaje funcional, debes de colocar siempre un anclaje. Las tiras activas irán al inicio y al final de ese anclaje o terminarán en este anclaje y siempre debes de cerrar el vendaje con más cintas para que este no se despegue y te dure más tiempo. 3. La posición debe ser inicial o anatómica dependiendo de la zona a tratar. Vendaje funcional para metatarsalgia. 1. Rodear con undertape o taping la zona de los metatarsos para generar una especie de almohadilla. 2. Se extienden de 2 a 3 tiras de cinta tape en el suelo, interpuestas unas sobre otras para hacer una venda más ancha. 3. Se le pide al paciente que pise de modo que la zona de los metatarsos quede justo a nivel de la venda y posteriormente se adhieren los bordes de la venda hacia la parte lateral del pie, sin generar tanta presión. 4. Se cierra el vendaje con 2 a 3 cintas sobre el dorso del pie, colocándose de izquierda a derecha. Vendaje funcional para fascitis plantar. 1. Rodear con undertape la zona de los metatarsos para generar una especie de almohadilla. 2. Se coloca una tira de cinta tape sobre la undertape rodeando los metatarsos. 3. Se fija una tira de tape en forma oblicua a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano. Se va hacia el talón, lo rodea, se continúa de forma diagonal por la planta del pie y se ancla nuevamente en la cabeza del quinto metatarsiano. 4. Se realiza el mismo paso anterior, pero ahora fijando y anclando sobre la cabeza del primer metatarsiano. 5. Se coloca nuevamente una tira de cinta tape para cerrar el primer anclaje. 6. Se cierra el vendaje con medias lunas por toda la cara plantar del pie. Vendaje funcional para la limitación del pulgar. Para esta técnica solo utilizaremos cinta tape. Medimos una tira de cinta tape que abarque desde la mitad del dedo pulgar hasta la apófisis estiloides del radio. Posteriormente se cortará en sus extremos hasta casi llegar al centro, formando una X. 1. El pulgar estará colocado en posición neutra. 2. Se coloca la cinta en forma de X de manera que la base quede sobre la cabeza del primer metacarpo. 3. Los extremos inferiores de la cinta son traccionados y fijados hacia dirección de la muñeca. 4. Los extremos superiores de la cinta abrazan la base de la primera falange del dedo pulgar. 5. Cerramos el vendaje rodeando con tape la base de la primera falange del pulgar. Vendaje funcional para protección de las metacarpofalángicas. 1. Rodear con undertape la zona del segundo al quinto metacarpo para generar una especie de almohadilla. 2. Se realiza un primer anclaje colocando una tira de cinta tape sobre el undertape, rodeando nuevamente del segundo al quinto metacarpo. 3. Se le pide al paciente abrir los dedos de la mano y colocamos tiras de tape entre los espacios interdigitales para fijar la cabeza de los metacarpos. 4. Se cierra el vendaje colocando nuevamente una cinta tape sobre el primer anclaje. Como recordatorio, para el primer metacarpo existe el vendaje de fijación e inhibición de la abducción del dedo pulgar.